Ya. Iniciamos entonces con la primera unidad, que significa, decimos, los diodos, ¿no? Para ellos hacemos referencia en primera instancia, decimos, ¿no? A propiedades, decimos, de las sustancias, decimos, ¿no? Y su clasificación con respecto, decimos, a una de sus características. Primordialmente la que nos interesa sería, ¿se me escucha, no? Sí, ¿Hola? ingeniero. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ingeniero. Claro y ¿Se escucha fuerte. bien? ¿La imagen está bien? ¿El audio? Ok, 100 puntos. Ya, Sí, ya. Entonces 4K. decimos, ¿no? Empezamos a el estudio, decimos, ¿no? Que nos interesa, decimos, ¿no? Llegar a los diodos, sus propiedades, sus aplicaciones, decimos, ¿no? Su principio de trabajo, en todo caso, ¿no? Más allá de los transistores. Vemos entonces que debemos recurrir, decimos, ¿no? A lo que significa el estudio, decimos, de la sustancia, decimos, ¿no? Y su clasificación con respecto a una de las propiedades que nos interesa, la electroconductividad. Veamos entonces, las sustancias. De manera global, decimos, las sustancias, ¿no? Y la correspondiente propiedad de la electroconductividad. Con respecto entonces a esa propiedad, ¿no? Que es la de la capacidad de poder conducir, decimos, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? Es decir, el movimiento direccionado, decimos, ¿no? Continuo, decimos, ¿no? De electrones. Es esa la capacidad de conducir, decimos, el movimiento direccionado, decimos, ¿no? De las partículas portadoras de carga. O sea, los electrones, en todo caso, ¿no? Estamos hablando de los electrones. Como partículas portadoras de carga conocemos también los iones, decimos, ¿no? Conocemos también, decimos, los huecos, en todo caso, ¿no? Pero básicamente, digamos, la electroconductividad está constituida, decimos, ¿no? Por el movimiento direccionado, decimos, de electrones. Tal es así que en los conductores es la única partícula, decimos, ¿no? Que forma la electroconductividad. Pero en los semiconductores también tenemos los huecos. También existe, decimos, ¿no? En los materiales líquidos, decimos, ¿no? La electroconductividad, decimos, iónica, ¿no? Ya. Pero que no tiene, decimos, ¿no? Un juego importante, decimos, esa electroconductividad, decimos, en la teoría de los semiconductores. Pero eso sí, decimos, se utiliza para formar volúmenes de carga, forman parte de los volúmenes de carga. Y eso es mucho más allá, ¿no? Estamos hablando de la electroconductividad. Entonces, de acuerdo entonces, decimos, a esa propiedad, las sustancias, ¿no? El universo de sustancias se divide, ¿no? Básicamente en conductores y semiconductores. Conductores y semiconductores. No, está mal, profe. Dieléctricos, ¿no? Ah, un gasolín. Conductores y dieléctricos. La medida cualitativa, obviamente, en su momento. Por ahora nos interesa, decimos, ¿no? Esa división, decimos, ¿no? Por esa propiedad, decimos, de la sustancia en conductores y dieléctricos. Conductores conduce la corriente eléctrica. Dieléctrico no conduce la corriente, decimos, ¿no? Eléctrica. Y si nos vamos a valores extremos, decimos, ¿no? Vamos a valores extremos, ¿no? Por cuanto estaremos hablando, decimos, ¿no? De esa clasificación, ¿no? A un valor nominal de temperatura de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Es el valor nominal, decimos, de la temperatura. Y a ese valor, decimos, nominal, es que está considerado, decimos, ¿no? Como exigencia para el mantenimiento y explotación de los equipos a base de semiconductores. Entonces, a esa temperatura y otros parámetros nominales, ¿no? Es que, decimos, se debe de considerar y abastecer, decimos, ¿no?
para el normal funcionamiento, decimos, con los rendimientos óptimos de cualquier dispositivo a base de semiconductores. Esa es la exigencia de los fabricantes. Objeto de poder disfrutar, decimos, ¿no? De ese equipo, ¿no? Es lo que se refiere, decimos, ¿no? A su esperanza de vida, ¿no es cierto? Entonces decimos, a esa temperatura de 20 grados centígrados, decimos, ¿no? Los correspondientes, decimos, ¿no? Las sustancias se dividen en, básicamente, decimos, ¿no? En conductores y dieléctricos. Pero también, decimos, ¿no? Hay una posición intermedia, decimos, a esos 20 grados centígrados, y será la de los semiconductores, ¿no? Semiconductores. 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 Que es, obviamente, decimos, ¿no? Es una posición intermedia y es de nuestro interés. Nuestro interés. Pero si nos remontamos, decimos, ¿no? A temperatura, decimos, extrema, ¿no? Cero absoluta, ¿no? Temperatura del cero absoluto menos 270. ¿Cuánto es? Todas las sustancias serán dieléctricos. Todos son, todas las sustancias son dieléctricas. Conductores, semiconductores, dieléctricos, todos son dieléctricos. Todos son inertes. No hay actividades. No hay, como se dice, sino movimiento direccionado, decimos, de electrones. Ya, ¿no? Ya. Entonces, ¿no? El gran catalizador, decimos, ¿no? Que clasifica, decimos, la sustancia, la divide, obviamente es la temperatura. El crecimiento, decimos, de la temperatura, decimos, del medio ambiente. De los principales, obviamente, ¿no? De que la radiación también, decimos, ¿no? De que presencia, decimos, de campos eléctricos, etcétera, etcétera, también decimos, ¿no? Pero, obviamente, el gran catalizador, obviamente, será la correspondiente, decimos, ¿no? Temperatura. Hasta los niveles, decimos, de valores nominales. 20 grados. Ya se van a subir las sustancias en conductores, semiconductores. Para seguir, decimos, ¿no? Introduciendo, ¿no? Digamos, en detalles, decimos, ¿no? De lo que son los principios, ¿no? Que rigen, decimos, los semiconductores. Tenemos que hablar, obviamente, de un sistema de referencia, ¿no? De una teoría, decimos, ¿no? Denominada física cuántica. Y con sus bases, obviamente, ¿no? Que apuntalan, decimos, ¿no? A ciertas conclusiones, ¿no? Que son verdaderas, ¿no? Por cuanto se las utiliza, ¿no? Para poder entender, decimos, ¿no? Los principios de trabajo de los dispositivos a base de semiconductores, ¿no? Y cuáles son las nociones o principios, decimos, elementales, decimos, de la física cuántica, lo siguiente. Dice así, ¿no? Dice la física cuántica, ¿no? De que el modelo, decimos, ¿no? El macromodelo, decimos, ¿no? Que se asemeja, decimos, ¿no? Al nanomodelo, decimos, ¿no? De lo que es la partícula aparentemente, ¿no? Ya indivisible, decimos, ¿no? De la sustancia, decimos. Será, obviamente, decimos, ¿no? El modelo del sistema solar, ¿no? Porque está claro que la sustancia, decimos, ¿no? Que mantiene su
propiedad de la sustancia más mínima que mantiene la propiedad de la sustancia se llama la molécula. ¿Cierto? Es una combinación, obviamente, de diferentes elementos químicos. Pero la partícula más pequeña que mantiene sin las propiedades del elemento químico será el átomo. Eso de cajón lo sabemos, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, se refiere entonces, Simón, ¿no?, al modelo de Simón, ¿no?, nano, ¿no?, de lo que es el átomo, dice, ¿no? Será, decimos, ¿no?, como el sistema solar. Veamos, ¿no?, a qué se refiere, ¿no?, gráficamente. ¿Qué significa eso, no? De que el modelo del átomo, según la física cuántica, decimos, ¿no?, es el siguiente. En el centro, el núcleo. El centro del átomo. Y obviamente, orbitando, ¿no?, con las líneas, decimos, orbitales, los electrones, ¿no? Ese es entonces el modelo, decimos, ¿no?, de un átomo de cualquier sustancia que conserva, decimos, las propiedades del átomo. No está hablando de una molécula. Es un átomo, decimos, ¿no?, que es la parte más indivisible, decimos, ¿no?, de un elemento químico. También decimos, ¿no?, son válidos los siguientes criterios, ¿no?, principios elementales que decimos en la física cuántica. Dice lo siguiente, ¿no?, de que los electrones que giran, decimos, ¿no?, los electrones que giran alrededor, decimos, del núcleo, no podrán tener una cantidad de energía arbitraria. Los electrones no podrán tener una cantidad arbitraria de energía. ¿Qué significa? Núcleo, líneas orbitales. Los electrones entonces deberán estar en las líneas orbitales o deberán poseer cantidades energéticas denominadas líneas orbitales o niveles de energía, que es lo que poseen los electrones. Poseen niveles de energía orbitales. Y la diferencia energética entre estas líneas orbitales se denomina un cuanto o un fotón. Un fotón. Un cuanto o un fotón. Entonces, en esta línea orbital y en otra, la diferencia es en niveles energéticos, un cuanto o un fotón. Entonces, entre esta línea orbital y esta otra, hay una diferencia, ¿no?, un incremento, ¿no?, de 2 fotones de energía. Entonces, si un electrón está en esta línea orbital, tendrá 3 fotones de energía. Y esta otra, un fotón de energía. Porque ese es el criterio. Mientras más alejado se encuentra, en una línea orbital más alejada se encuentra, decimos, un electrón, mayor, decimos, energía, decimos, posee, decimos, potencial, posee ese electrón. Por cuanto decimos, para separar ese electrón, decimos, para hacerlo subir de un nivel energético a otro, hay que gastar, decimos, una energía equivalente, decimos, a cuántos niveles energéticos, decimos, va a subir, decimos, el electrón. Sube 3 niveles energéticos, entonces se le va a adicionar, decimos, se le va a agregar, decimos, ¿no?, a ese átomo 3 fotones de energía. Se deberá gastar, decimos, entonces, en cantidad de energía para poder, decimos, ¿no?, romper, ¿no?, esa
esas fuerzas, decimos, gravitacionales entre el núcleo y el electrón, decimos, ¿no? Un valor, decimos, de 3, energéticamente hablando, de 3 fotones o 3 cuantos, ¿no? Por el contrario, decimos, si un electrón, decimos, ¿no? Baja, decimos, 5 niveles energéticos, entonces ha disipado al medio, ¿no? Un valor, decimos, ¿no? Energético de 5 cuantos, en todo caso, ¿no? A eso nos referimos entonces. A mayor, decimos, ¿no? Distancia, decimos, del núcleo, mayor cantidad de energía potencial del electrón, y a menor cantidad de energía potencial, decimos, del electrón. ¿Está claro eso, no? Ya. Entonces decimos, ¿no? Eso es lo que se refiere, decimos, ¿no? A ese sistema de referencia, decimos, ¿no? Que establece, decimos, la física cuántica. Veamos otro diagrama, decimos, ¿no? Que va a determinar, decimos, ¿no? En una sustancia, decimos, ¿no? Sus niveles por el eje Y, decimos, vamos a representar, ¿no? Los valores energéticos de las líneas, decimos, líneas energéticas. Si esto representa, decimos, la superficie, decimos, del núcleo, entonces diremos, ¿no? A 0 absoluto, 0 grado absoluto. Tenemos la representación, decimos, entonces, de los niveles energéticos. Entonces, y vemos que entre mayor, el superior, decimos, el nivel energético, mayor cantidad de energía posee, decimos, ¿no? Esa línea, decimos, ¿no? Estamos hablando, decimos, ya de la sustancia a 0. Y de acuerdo entonces también a esa misma teoría, decimos, ¿no? De la física cuántica, existe la correspondiente teoría, decimos, ¿no? De zonas. Y al cero absoluto, decimos, ¿no? Habíamos indicado que hay cero de actividad, que todos son, decimos, ¿no? Materiales dieléctricos. No hay, decimos, ¿no? Movimiento direccionado de partículas libres, porque todas están ocupadas, decimos, ¿no? Todas están ocupadas en los correspondientes enlaces químicos, particularmente enlaces covalentes. De acuerdo a la teoría de zonas, decimos, ¿no? Entonces, los niveles energéticos más altos va a corresponder ingeniero. a la zona de valencia. ¿Sí? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿Está bien? ¿Más abajo? No, ya se arregló. Gracias, ingeniero. ¿Se ve, no? Ya. Zona de valencia. Es la zona de valencia, ¿no? Y ahí estarán dispuestos, decimos, los electrones, pero que están, decimos, ocupados, decimos, formando parte, decimos, de los enlaces covalentes, formando, decimos, las correspondientes moléculas de elementos químicos, no de la sustancia, estamos hablando ya de elementos químicos. Así, ¿no? Ahí están los correspondientes electrones, están ocupados, ¿no? Obviamente que más abajo, decimos, hay otras zonas, ¿no? Otras zonas. Otras zonas. Pero que no es de interés de la materia, sino que esa otra zona, ¿no? Son electrones, decimos, ¿no? Que están más apegados, decimos, ¿no? A la zona, decimos, ¿no? Al núcleo. Y que no es de nuestro interés por cuanto su activización, decimos, ¿no? Significa utilización de una gran cantidad de energía. Seguramente no por ionización, por golpe se va a poder activar esos electrones. Pero nos interesa a nosotros solamente los de la zona de valencia, por cuanto ahí no necesitamos ionización por golpe, ¿no? Pero de que sucede ese fenómeno, sucede también, y lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Ahí simplemente decimos, ¿no? Con la temperatura, esos electrones se liberan de sus enlaces, ¿no? Con la temperatura, ¿no? Se liberan de sus enlaces y van a formar parte de otra zona que nos interesa. La zona de electroconductividad, que ahí no está presente. Porque aquí estamos analizando, decimos, a 0 grado absoluto. Temperatura 0 absoluta. ¿Cierto, no? Todos los electrones están en enlace. Pero nos interesa, decimos, la zona de valencia porque los electrones de la zona de valencia nos interesan porque estos electrones participan, decimos, en los enlaces, ¿no? Químicos y participan, decimos, en la electroconductividad. ¿Está claro? Nos interesa la zona de valencia por cuanto los electrones de esta zona, decimos, ¿no? Son los que participan en los enlaces químicos y en la electroconductividad. Y particularmente, decimos, en esta zona está la mayor concentración, decimos, ¿no? De electrones del átomo. Veamos, de acuerdo a la siguiente otra gráfica, a 0, donde aquí solamente estamos considerando los niveles energéticos de las líneas orbitales, del núcleo, etc. Pero no hablamos de las concentraciones, decimos, de los partículas, portadores de carga, es decir, electrones. Aquí hacemos otra gráfica. Sí, ¿no? El curso, claro, hoy es viernes, ¿no? Tiene que fallar el curso del viernes. Aquí tengo distribuido, decimos ya, utilizando el criterio, decimos, ¿no? De la cantidad de energía, perdón, concentración de electrones. N será concentración. Y por el eje, ¿no? X, la energía. Entonces, decimos que aquí estos electrones, decimos, ¿no? Que están en la línea orbital de la zona de valencia, porque esto está a 0 grado absoluto, ¿no? Absoluto. ¿Cuánto es? Menos 12,3. Entonces vemos que, dando lectura a esta gráfica, ¿no? Que corresponde también a esta misma, ¿no? Y vemos entonces, ¿no? Que en la zona de valencia, ¿no? La zona de valencia, ¿no? Hay la concentración mayoritaria de electrones, está en las últimas líneas orbitales. Entonces los electrones que tienen mayor potencial son mayoría y son los que se observan encima. La gráfica, ¿no? Tienen mayor concentración, N máxima. Y esta sería la energía máxima, ¿no? Entonces vemos que hay mayor cantidad, decimos, en la última línea orbital, decimos, mayor cantidad de concentración de electrones con mayor cantidad, decimos, de energía. En el otro extremo se observa que no hay electrones con 0 cantidad de energía, ¿no? Pero sí existen electrones en las profundidades, ¿no? De la zona de valencia. Esos electrones no nos interesan. La zona de encima de valencia, por tanto, esos electrones participan en las reacciones químicas y en el fenómeno de la electroconductividad. De ahí salen los electrones para el fenómeno de la electroconductividad propio, decimos, ¿no? De los conductores y de los semiconductores. Pero ya a una temperatura nominal de 20 grados centígrados. Por ahora estamos hablando de la temperatura, decimos, ¿no? De 0 absoluto. Hasta aquí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? Ingeniero,
Digamos, ¿a qué nos referimos? ¿No? Voy a hacer, decimos, la gráfica ya, decimos, ¿no? De átomos de un material, ¿no? Obviamente ampliamente difundido, decimos, ya semiconductor. Antes de ver ya su característica, digamos, ¿no? Cómo es la configuración molecular de germanio. También acero absoluto, ¿no? ¿Cuál es la valencia del germanio, jóvenes? ¿O del silicio? 4, ¿no? ¿Qué significa? En su última línea orbital, ¿cuántos electrones tiene el germanio o el silicio? 4 electrones. 4 electrones, ¿no? Así analizamos. Y son los átomos. ¿Ves? Valencia, 4. Y los enlaces covalentes. 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, el átomo central, ¿no? Que forma partes, ¿no? De las mallas reticulares, ¿no? Del germanio, acero absoluto, 0 grados sentido absoluto. No, si cero absoluto nada más, ¿no? 9 grados. Cero absoluto, ¿no? Eso es menos 271 grados centígrados. Es una temperatura fantástica, ¿no? Real prácticamente, ¿no? Observa entonces que los átomos de germanio ahí también, ¿vale? Participa, decimos, ¿no? El átomo central con sus 4, decimos, átomos, perdón, 4 electrones, ¿sí? Con correspondientes, ¿no? 4 átomos, decimos. Sí. A esto se denomina enlace covalente. Enlace covalente. Y obsérvese que todos los electrones están participando en reacciones químicas, en enlaces químicos, enlace químico, químico. No hay electrones libres. La gráfica, decimos, de estas sustancias, perdón, de este elemento químico, decimos, la gráfica, decimos, lo que se refiere, decimos, a su teoría de zonas, lo que se refiere, decimos, a su distribución, decimos, o concentración por las líneas orbitales, está a 0 grados, 0 absoluto. Ese es el arranque, el inicio, decimos, en este sistema, decimos, de referencia de la física cuántica. Sin considerar todavía los fenómenos, decimos, ¿no? Que regulan, decimos, ¿no? Esta situación, decimos, de equilibrio inicial, decimos, ¿no? Que es la temperatura. Hasta ahí, algo que no esté claro, algo que sea necesario literal, por favor, los escucho. Disculpe, dije, debajo de enlace covalente, ¿qué dice? Químico.
¿Ya? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podemos proseguir? Ingeniero, en ese enlace covalente que hace, A ver, espera un ratito, voy a aumentar el volumen porque... Ya, a ver, lo escucho. Parece que está muy bajito su audio de usted, su volumen. a ver, en ese enlace covalente que está en el dibujito de ese compuesto G, No le escucho, compañero. Mi volumen está bueno, está en lo... a ver, en lo máximo, ¿no? ¿Se escucha, de ingeniero? ese el wifi que tengo, de estar fallando entonces, ingeniero. Espera, un momentito, por favor. Se le escucha bien al compañero ingeniero. Fuertísimo, Sí, se pero escucha bien. muy bajito. Tal vez el wifi, Sí, claro, ingeniero, como le digo, tal vez eso. El viento, pues hay mucho viento. Viento recanado y por acá. Puede ser. Pero yo no lo ¿Ya me escucho a escucha? ustedes, digamos, ese es ahí el detalle. Pero yo Ya. sí. Tal vez eso, ingeniero. O me escucha bien ya. O nada que ver todavía. Ya, lo importante es que me escuchan, ¿no? Pero no está bien, digamos, esto tiene que ser interactivo, ¿no? ¿Qué será? Claro, Digamos? claro. Hola, ¿se escucha? No estará muy Sí, lejos sí. usted, no estará por el plan 500.000. No, estoy aquí en la Plaza Hola. 24 tomando un café. Estoy aquí para la Aquí en la plaza, en el casona, centro. pero- Me dice, "Uy, carajo, Claro, entonces en la yo estoy casona lejos, todavía. entonces estoy en el cuarto anillo. Debe ser el viento, ingeniero. Debe ser los vientos lo que sean por acá. Oye, raro, che, ¿por qué poco? Pues sí, no, es medio raro, porque si siempre lo escucho, ¿no? ¿A Normal. mí me escucha, ingeniero? Vamos a ver qué pasa. Se baja, che, mi volumen. Creo que no. Bueno, ya me... Ya es Vamos a meterlo preocupante. ahí, ¿No? vamos a meter el volumen. Bueno, ahí aparentemente estoy en volumen máximo, ¿no? ¿Ahora me escucha, ingeniero, o no? Y ahorita un momentito vamos a colocar el celular, ya. Ahora sí, creo que lo escucho, ya. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Le decía que su enlace covalente, ese compuesto G, usted dice que tiene 4 electrones, ¿no ve? Que lo comparte con los otros compuestos G, que son los electrones rojos del central, y de lo que están a los costados solo comparte un electrón, y los otros 3 electrones quedan volando o hacen más compartimientos covalentes con Ah, más es que lo que recarga pasa es que yo una partecita no me he graficado, pero ahorita seguimos graficando, compañero, con la malla No, reticular completa. Ahorita. era la consulta, ¿no, Ya, ingeniero? completamos entonces. Ahí, ¿no? Ya. Este también otro, ¿no? Este también con este decimos, ¿no? Así. Con este, así, ¿no? Exactamente, Cada exactamente. cual con sus 4, decimos, electrones, ¿no? Ya, Es falta como- otro más, decimos, ¿no? Así, ya, Es- así, es una cadena que comparte, sucesivamente, entonces. decimos, ¿no? Así, germanio. Forma la malla reticular que determina la rigidez de la sustancia, ¿no? Es decir, el tipo de enlace, decimos, ¿no? Enlace químico, ¿no? Así. Tipo de enlace químico. Ya, digamos, este participa, decimos, con sus 4, ¿no? Así. Este, aquí 2, ¿lo ven? Listo, ¿no? Y este acá con este, y también, así, sucesivamente, ¿no? Eso yo pienso que está claro, ¿no? No hay ningún problema ahí, decimos, ¿no? Es la malla reticular cristalina que determina la dureza de la sustancia. Es como cuando analizamos, decimos, ¿no? La esponja, ¿no? Pero eso no ha hablado todavía de la otra zona, decimos, ¿no? De acuerdo a la teoría zona de la física cuántica, ¿no? Ahora estoy hablando simplemente de la zona de valencia, ¿no? Y las zonas que están por debajo de la zona de valencia, que no es nuestro interés porque no participan en los enlaces químicos ni en la electroconductividad. Lo que es nuestro interés es simplemente la zona, decimos, de valencia. Y a 0 grado absoluto, decimos, a 0 absoluto, decimos, ¿no? Esos electrones de la zona de valencia, que son los que participan en la electroconductividad, decimos, ¿no? Están totalmente ocupados, decimos, ¿no? En los enlaces, decimos, ¿no? En este caso covalentes, de a par, de a 2 en 2, decimos. Hay otro tipo de enlaces, obviamente, ¿no? Y eso determina la dureza, decimos, ¿no? La sostenibilidad de la sustancia. Por ejemplo, hay enlaces químicos, decimos, ¿no? Que determinan, decimos, ¿no? Que la sustancia sea gas, que sea líquido, o que sea rígido, ¿no? Como el diamante, ¿no? O que sea como una esponja, decimos, ¿no? Donde la rigidez de la esponja está formada por sus fibras, ¿no? Filamentos, decimos, ¿no? Pero entre ellas existe otra zona, ¿no? Zona vacía. Esa zona va a ser la zona de electroconductividad.
zona donde se desplazan libremente los electrones, que se han liberado, decimos, ¿no? Por la temperatura, ¿no? A 20 grados centígrados, en la cual ya se determina, decimos, ¿no? De que una sustancia es conductor, que otra sustancia es dieléctrico y que otra sustancia es semiconductor. Y ahí la que califica, decimos, cualitativamente, decimos, ¿no? Sus propiedades con respecto a la electroconductividad, obviamente, será, decimos, ¿no? El coeficiente relativo de electroconductividad, donde estará, decimos, el de los conductores, ¿no? De 10 a la 4 hasta las 10 a las 10, decimos, ¿no? Electroconductividad por centímetro cúbico de la sustancia. Y de 10 a la menos 10 menores, decimos, ¿no? Esa capacidad de electroconductividad relativa, decimos, ¿no? Serán para los dieléctricos. Pero en un término intermedio de 10 a la menos 10 hasta las 10 a las 4 de electroconductividad relativa estarán los semiconductores. Está bien, cuantitativamente. Pero eso ya es a 20 grados centígrados. Estamos hablando ya, decimos, ¿no? De una temperatura nominal, ¿no? Y es ahí donde ya decimos, ¿no? Aparecen, decimos, las siguientes dos zonas, decimos, ¿no? Aparte, decimos, de la zona de valencia que nos interesa, decimos, aparece la zona de electroconductividad propia, decimos, de los metales o conductores, la zona, decimos, ¿no? De prohibida propia de los dieléctricos y los semiconductores, y la zona de electroconductividad, decimos, ¿no? También en los semiconductores y en los dieléctricos. Ahorita, digamos, sobre eso vamos a hacer las correspondientes, decimos, ¿no? Gráficas. Ahí la zona de electroconductividad significa zona donde estarán los elementos, las partículas portadoras de carga libres. Se rompen los enlaces covalentes, ¿no? Porque de acuerdo a la temperatura van a surgir, entonces, decimos, 4 fenómenos. Si vamos subiendo la temperatura a menos 263, van a surgir, decimos, los fenómenos de la generación de pares portadores de carga. También va a surgir paralelamente la recombinación de pares portadores de carga. El tercer fenómeno será, decimos, el movimiento direccionado de los electrones o partículas portadoras de carga, decimos, en la zona de electroconductividad y en la zona de valencia. Hacia eso nos estamos orientando. ¿Listo, no? Ya. ¿Se puede borrar? Ahora debo borrar. Porque esa gráfica ya la voy a utilizar, ¿no? Borrar acá. Bueno, entonces ya está claro, ¿no? Estos 0 grados se tienen todos los electrones, decimos, ¿no? Que están ocupados, no están libres, están en la zona, decimos, de valencia. No son electrones. Campo. Ahí está gráfica, voy a volver también. Digo nomás. Ya, entonces digamos, ¿no? Esta gráfica corresponde, por decir, a 0 grados sur. Ahora veamos, decimos, ¿no? De la misma gráfica, pero a 20 grados centígrados, pero para dos conductores. 20 grados centígrados. Valor nominal. Obviamente es para los conductores. Conductores. Eso es, los niveles decimos en el que W. Acá sería el núcleo. Entonces se observa, decimos, ¿no? A esa correspondiente, decimos, ¿no? Temperatura. ¿No? Y esta era la zona de valencia.
surge la zona de electroconductividad. Está saturada de electrones en los conductores. Saturada. Zona de electroconductividad, ¿qué significa? Zona de electrones libres. Ahora, ¿se ve, no? Zona de electrones libres. No están en enlaces covalentes. La temperatura ha roto los enlaces covalentes. Y obviamente esos electrones, al obtener energía adicional, ¿no?, por la temperatura, es que se liberan y rompen los enlaces covalentes. Van a formar parte, al tener agregársele, decimos, una energía, decimos, adicional, pasan, decimos, ¿no?, a ocupar líneas energéticas superiores, decimos, ¿no?, denominada zona de electroconductividad. Y cada átomo del material conductor por lo menos participa entregando un electrón a la zona electroconductiva. Vamos a ver eso cuantitativamente, ¿qué significa? Es a partir de una constante, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de átomos de cualquier sustancia, ¿no?, es una constante. La concentración N de átomos de cualquier sustancia será igual, ¿no?, a 4.4 por 10 a la 22 átomos de por centímetro cúbico. Altísimo. Altísimo, ¿no? Entonces quiere decir que en un centímetro cúbico de un conductor, decimos, existe una concentración. Una concentración. El electrón, ¿no? Este es de átomo, N mayúsculo. Ahora el electrón, N minúsculo, negativo. ¿Sí? Concentración, decimos, de electrones. El conductor del metal será mayor o igual a 4.4 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Por eso decía, ¿no?, el poder que tiene, decimos, la sustancia a 20 grados centígrados, 10 a la 20, más de 10 a la 22 electrones libres, o sea, 10 seguido de ¿cuántos ceros? 22 ceros, jóvenes. ¿Se imagina, no? Esa colosal cantidad de electrones libres que tenemos en cualquier sustancia conductora, ¿no? Con el conductor. ¿Está claro ahora? ¿Por qué tiene esa capacidad de conducir, decimos, la corriente eléctrica, decimos, ¿no?, el metal? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Se entiende? Por eso tiene esa gran, decimos, ¿no?, capacidad relativa de electroconductividad, decimos, ¿no?, el correspondiente, decimos, ¿no?, conductor. De 10 a la 4 a 10 a la 10 por centímetro cúbico. Ya.
10 a la 4. 10 a la 10. Perdón, 10 a la 6, ¿no? La relativa. Conductor. Metal. Por centímetro cúbico. Sí, imagínense. ¿Hasta ahí preguntas? A ver, joder. ¿Vamos bien? Ya, pero si bien es cierto eso, ¿no? Este conductor tiene una sola partícula portadora de carga, ¿no? Lo que le diferencia, ¿no? Aparte de la zona prohibida del semiconductor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede, decimos, no? Significa, decimos, ¿no? En la zona valencia debe seguir teniendo electrones, obviamente, ¿no? Seguro. Va a significar, decimos, ¿no? Que si, por decir, decimos, ¿no? La plata que es semiconductor, decimos, pero que es conductor. O el aluminio, por lo menos, no, el semiconductor de aluminio. Argento, ¿no? Ágil. Aún. Sí. Tiene, podemos decir, se hace su diagrama, ¿sí? Es el argento central, acá, ¿sí? Pero aquí hay un enlace, ¿no? Roto por la temperatura, ¿no? 20 grados centígrados. Entonces puedo decir, ¿no? Estos electrones están en la zona de valencia, pero este electrón está en la zona de electroconductividad, está libre. Es libre. Tal es así, si va a estar en una zona, decimos, no es neutral, entonces el electrón se va a desplazar, ¿no? Va a formar parte de todos los electrones que estén libres, van a formar parte de un movimiento direccionado del electrón. Y está claro, decimos, ¿no? Que este metal posee una concentración, decimos, de electrones por centímetro cúbico de 10 a la 22 electrones. Instantáneamente se ponen en esa dirección los 10 a la 22 electrones. Están en la zona, decimos, ¿no? Zona de electrones. Zona. ¿Está ahí? ¿Está claro, jóvenes? Ahora veamos para los semiconductores. Pero los semiconductores tienen características, digamos, ¿no? Una zona prohibida. Los dieléctricos tienen la zona prohibida, pero más ancha, ¿no? Unos cuantos electrones voltios. En cambio, decimos, ¿no? El semiconductor, decimos, tiene 0.6, 0.9, 1.1, decimos, ¿no? La anchura, decimos, de la zona prohibida, denominada, decimos, ¿no? Zona prohibida, donde no hay líneas orbitales, no pueden estar los electrones. Entonces, los electrones que están en la zona, decimos, de valencia necesitan mayor energía, decimos, que aquellos que están, decimos, ¿no? En los metales para pasar de la zona de valencia a ser libres a la zona de electroconductividad. Tiene que dar un gran salto. Y eso determina una posición intermedia entre los semiconductores, los dieléctricos y los conductores. Porque de los dieléctricos, para poder habilitar, liberar un electrón, decimos, de la zona de valencia, tiene que dar un gran salto, ¿no? Expresado, decimos, ¿no? En electrón volt, que determina la amplitud, decimos, de ese ensanchamiento. Ya, para empezar, hasta aquí está bueno. Analice, preguntas, por favor, en la siguiente clase. ¿Está bien? Sería el día lunes, jóvenes, ¿no? ¿Está bien? Hasta el lunes, jóvenes. Si no hay preguntas, ahorita. Ingeniero, ¿será que puedo enfocar un poquito mejor la pizarra, por favor? Ya. Lo que pasa es que no puedo ver bien antes de que nos vamos. Ah, la moví, pues creo, ¿no? Sí. Un poquito a su ¿Ahí está izquierda. bien? Se ve. Sí, Ya. ahora que me enfoco un ratito, por favor, no veo bien. ¿Más abajito o está bien? Estoy bien ahí la posición, pero está enfocando Ya, todavía, bien. parece, Copio. porque se ve borroso.
Preguntas, jóvenes. Ya, cambio fuera, jóvenes. Hasta luego, hasta el próximo lunes, ¿no? Ya. Hasta luego, ingeniero. Vamos, ingeniero.